Muy bien. Entonces aquí tengo otro problema. La configuración de este problema es tal que tenemos mm, como un riel, el que está en negro, y sobre el riel hay una barra, la que está en azul, de longitud L, y hay un campo magnético B, pues la barra es conductora y la barra se está moviendo con una velocidad V, como se indica allí, que es constante. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Básicamente cuando la barra se mueve, esta área de ese, digamos, este rectángulo está cambiando continuamente en el tiempo. El área cambia en el tiempo. Y como hay presencia de un campo magnético, entonces existe un flujo magnético. Como existe un flujo magnético variable en el tiempo, entonces se induce una FEM, digamos, en el circuito que cerraría esa barra que se desplaza con el resto del riel. Entonces la tarea es básicamente determinar la magnitud y la dirección de la FEM que se induce. Muy bien, entonces para ello, ¿qué vamos a hacer? Básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el flujo magnético y luego vamos a evaluar ese flujo magnético cómo cambia en el tiempo. A partir de esa variación ya podemos identificar entonces la FEM que se induce y tendríamos que ver la dirección de la corriente inducida, eh, digamos, siguiendo la idea de que el, la corriente que se induce tiene que oponerse al cambio en el flujo magnético. Entonces esa es como la intención pues de este problema. Bien, entonces, como les decía, vamos a calcular primero el flujo magnético. Ese flujo, digamos como la estrategia pues como la estrategia si se quiere para resolver el problema. Lo que dije en palabras lo podemos escribir acá y pues la primera observación es que el área que define el riel con la varilla cambia en el tiempo, ya que se mueve, ya que la varilla pues específicamente se mueve con velocidad constante. Entonces eso hace que haya un flujo magnético y empecemos entonces calculando el flujo magnético. Les voy a poner aquí un título que se llame, como en el caso anterior, flujo magnético. Observamos que el vector que orienta esa área está, digamos, entrando en el papel, es paralelo al campo. Entonces, una observación es que B es paralelo al vector que orienta esa superficie. Y entonces el flujo magnético, que es igual a la integral del campo magnético producto punto con el área, es tal que vamos a asumir que el campo magnético es constante y que el área, pues si bien está cambiando en el tiempo, ese cambio en el tiempo, digámoslo, no depende de un cambio en el campo magnético. Y además, como son paralelas, entonces eh, el producto punto, digamos, el coseno de 0 va a ser 1. Es decir, que yo puedo escribir esto como B por dA. Ya evalué el producto punto.
Y bueno, recuerden que esta superficie ya es una superficie abierta. Esto es B por dA y esto es B por A. Sin embargo, tendríamos que ver cuál es la relación con el tiempo. Cómo se relaciona este flujo magnético con el tiempo. Y entonces la observación, digamos, es más o menos fácil, toda vez que si tenemos un objeto como la barra, aquí tenemos la barra que se mueve con una velocidad constante. Eso implica que la barra se desplaza desde un punto inicial hasta un punto final, una distancia x. Y básicamente, entonces lo que podemos decir es que esa distancia x la podemos escribir como la velocidad constante por el tiempo. Muy bien. Pero como la barra hace parte de una estructura tal que, digamos, está anclada a ese riel, entonces lo que está ocurriendo es que, como tal, el área está cambiando de este, digamos, estado inicial a otro estado posterior, en donde ya tenemos toda esta área. Entonces sabemos que esta longitud es L, y entonces podemos decir que el área es L por X, o sea que es L por la velocidad por el tiempo. Es decir, que lo que depende explícitamente del tiempo, en este caso, es el área. Esta expresión entonces la deberíamos de ubicar acá y decir que el flujo magnético se puede escribir como el campo magnético multiplicado por la longitud de la barra por la velocidad que lleva la barra por el tiempo, digamos, que está en movimiento. Y entonces esa sería nuestra el flujo magnético como tal. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos el flujo magnético, entonces usamos la ley de Faraday. Lo voy a escribir acá como un título, algo así como evaluamos la ley de Faraday, con una observación importante antes de avanzar, y es que este flujo, dado que el área aumenta, lo voy a escribir acá como A aumenta, entonces el flujo magnético también aumenta. Y pues aumenta en proporción a ese tiempo, ¿no? Como el flujo magnético aumenta, entonces la FEM que se induce tiene que ser una FEM que se oponga como tal a ese flujo magnético. Entonces, recordemos esto. Recuerden que había que evaluar, ¿cierto?, cómo es el flujo y cómo es el cambio del flujo magnético. Entonces evaluemos ahora como tal el cambio en el flujo magnético, que corresponde a evaluar la ley de Faraday. Entonces, ¿qué nos dice Faraday? Faraday dice que se induce una FEM, una corriente, digamos, lo que circula en ese circuito, que se construye a partir del flujo magnético con relación al tiempo. Es decir, es menos la derivada con relación al tiempo de el flujo magnético, que como lo encontramos anteriormente es B por L por B por T. Entonces este flujo es menos, B es constante, sale, L es constante, la velocidad es constante y queda una derivada de esta naturaleza. Es decir, esto simplemente es menos B por L por V. Y la dirección de esta FEM, por este signo menos, es tal que se opone al cambio
en el flujo magnético. ¿Cuál es el cambio en el flujo magnético? El cambio en el flujo magnético es solamente esta expresión, que es la evaluación de la derivada, y el signo menos, digamos que hace referencia a esa noción de que se opone al cambio en el flujo magnético. Como, digamos, B en magnitud es pues positivo, L es positivo, la velocidad es positiva, podríamos pensar que ese flujo magnético, ese cambio en el flujo magnético es positivo, y en consecuencia vamos a inducir una FEM que se opone al flujo, y esa FEM tiene que tener entonces el sentido antihorario, es decir, hay una corriente en este sentido. Si uso la regla de la mano derecha, mis dedos cerrando los dedos en la dirección de esa corriente, digamos en el sentido antihorario, me generarían un flujo, un campo magnético que sale del papel. Y en ese sentido se opone entonces a la variación del flujo magnético. Entonces ahí está, la dirección de la corriente sería en el sentido antihorario, y esa dirección de la corriente es precisamente, digamos, antiparalela, como yo definí el vector que orienta a la superficie Sn. Muy bien, uno puede pensar, bueno, pero ¿de dónde viene esta corriente? Es decir, ¿por qué se genera una corriente? Pareciera que se genera corriente de la nada, como si estuviéramos violando algún principio de la física. Y entonces yo quisiera calcular algo, y es como la potencia que se disipa en este circuito, y contrastarlo con la potencia que se usa para, digamos, tener el objeto, esa varilla, moviéndose con velocidad constante. De esa forma mostrar que, digamos, la potencia que yo necesito desarrollar sobre la barra para que se mueva con velocidad constante es igual a la potencia que estaríamos, eh, digamos, generando a través de la FEM inducida en el circuito. Entonces, ese sería como un siguiente cálculo que es interesante de pensarse. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que asumimos que, bueno, entonces voy a escribir aquí también como un título, algo así como contraste o comparación más bien entre, lo voy a llamar así, potencia disipada en el circuito y la potencia aplicada y la idea es ver que pues efectivamente no se está como violando ningún como principio en física, no estamos generando energía de la nada, ese sería como el detalle. Entonces, para calcular una potencia disipada podemos pensarlo de la siguiente forma. Voy a empezar por acá, por la potencia disipada. Eh, entonces, ¿qué podemos, digamos, pensar acá? Entonces vamos a asumimos que existe una resistencia en voy a escribirlo aquí como entre comillas, circuito. ¿Cuál sería el circuito? El circuito que estaría formado por el riel y la barra, que se desplaza con velocidad constante. Entonces, recordemos que la potencia digámoslo así, potencia, lo voy a poner como disipada. La potencia se calcula escribiendo la corriente al cuadrado por la resistencia.
Muy bien, pero entonces, ¿qué sabemos de este problema? Sabemos lo siguiente. Sabemos que la FEM es igual a menos B por L por V. Y asumimos que pues también podríamos usar algo así como una ley de Ohm, B igual a I por R. Donde esta V pues sería, digamos, referencia a nuestra FEM. Es decir que al final podría yo escribir que esto es igual a I por R, de lo cual puedo decir que la corriente es menos B por L por B sobre R. Ese menos entonces nos daría, digamos, esa noción de el sentido pues de esa corriente. Sin embargo, pues lo podemos dejar expresado en magnitud. Bien, ahora calculemos entonces cómo está la potencia disipada. Como les digo, la regla de cálculo es I cuadrado por R. Entonces, por eso la potencia es un escalar. Aquí, al elevar I al cuadrado, pues lo que tenemos es una cantidad que menos por menos, o sea, menos al cuadrado pues es 1. Lo que tendríamos realmente es B por L por B sobre R al cuadrado multiplicado por R, lo cual evaluaría algo así como B por L por B, todo esto al cuadrado dividido entre R. Esa sería pues nuestra potencia disipada. Ahora, ¿cuál es la potencia aplicada en este circuito? La potencia aplicada corresponde a, digamos, la fuerza necesaria, la fuerza magnética necesaria para mantener el movimiento con velocidad constante de la barra. ¿Cómo podemos calcular esa fuerza? Entonces, pues recordamos que sabemos sobre la fuerza magnética. Entonces, cuando un cable porta corriente, lo que nosotros sabemos es que la fuerza magnética se escribe como la corriente que pasa por la longitud de la barra por L cruz B. Entonces esto implica que hay que hacer un producto cruz, pero básicamente podemos ver en este diagrama que, por ejemplo, si la corriente va en este sentido, ahí está I, o sea, L iría en la dirección de la corriente, el campo magnético está entrando, o sea que los dedos cierran hacia abajo y me quedaría entonces una fuerza magnética tal que va como en dirección contraria. Esa sería como la fuerza magnética. Y digamos, vamos a asumir por el momento que esa fuerza magnética es la que me genera ese movimiento con velocidad constante a lo largo del eje, digámoslo así, horizontal. Muy bien. Entonces vamos a calcular. Bueno, lo que quería realmente mostrar es que L en este cálculo sería L es perpendicular a B. Entonces en magnitud, la magnitud de esta fuerza es I por L por B por el seno de 90 o seno de pi medios, y básicamente esto es I por L por B en magnitud. Muy bien. Entonces podemos escribir la fuerza como la corriente por L por B, pero nosotros sabemos que la corriente, aquí está escrita, es esta cantidad. Entonces voy a usarla acá abajo. Entonces lo que yo tengo es la corriente que es, la voy a poner en magnitud, B por L por B sobre R, multiplicado por L y multiplicado por el campo magnético. Conclusión, esto es B cuadrado
L cuadrado por B sobre R. Sin embargo, la potencia asociada a una fuerza se define en este caso, se define como la fuerza producto punto con la velocidad. Por el momento no vamos a tener en cuenta el producto punto, toda vez que la diferencia entre esta fuerza y la velocidad forman sí o sí un ángulo, o ya sea de 0 o de 180 grados. Entonces no hay problema en calcular el producto punto, simplemente vamos a escribir fuerza multiplicado por la velocidad, pero la fuerza es justamente esta expresión que heredé de acá. Entonces lo que tenemos, esto es b cuadrado por l cuadrado por b sobre r multiplicado por b, es decir, esto es b por l por b al cuadrado sobre r, que es efectivamente lo que habíamos encontrado del caso anterior. Es decir, tanto la potencia que se disipa como la potencia que se aplica son iguales, es decir, no hay, digamos que se conserva de alguna forma el tipo de energía que esté involucrada acá, que no lo estudiamos con detalle, pero puede asociarse a una energía magnética. Y ese sería el siguiente problema.